¿Sabías que el libro más ignorado de la Biblia contiene el secreto más poderoso para transformar tu vida? Levítico. Sí, es el libro que muchos abandonan después de leer los primeros capítulos, llenos de rituales y sacrificios. Pero déjame decirte algo. Estás a punto de descubrir por qué este antiguo texto no solo cambió el destino de una nación entera, sino que guarda lecciones que pueden revolucionar tu presente hoy mismo. Imagina por un momento que estás en medio del desierto del Sinaí hace más de 3000 años. El pueblo de Israel acaba de escapar de 400 años de esclavitud en Egipto. Han presenciado milagros increíbles. El mar rojo abriéndose en dos, agua brotando de una roca, pan cayendo del cielo cada mañana. Pero ahora enfrentan un desafío aún mayor. No es una plaga, no es un ejército persiguiéndolos. Es algo mucho más profundo. ¿Cómo puede un pueblo manchado por siglos de opresión acercarse a un Dios completamente santo? Aquí está el problema que Levítico vino a resolver. La distancia entre lo humano y lo divino. Piensa en tu vida por un segundo. ¿Cuántas veces has sentido que hay una barrera invisible entre tú y algo más grande? ¿Cuántas veces has deseado estar en paz, sentirte limpio, conectado con un propósito superior, pero simplemente no sabes cómo llegar ahí? Los israelitas sentían exactamente eso, multiplicado por millones. Levítico no es un manual aburrido de reglas antiguas. Es la respuesta de Dios a la pregunta más importante que la humanidad ha hecho. ¿Cómo podemos vivir cerca de lo sagrado sin ser destruidos por nuestra propia imperfección? Y te voy a contar esta historia como nunca te la han contado. Porque al final de estos 10 minutos vas a entender algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Déjame empezar por el contexto que casi nadie explica. Levítico fue escrito por Moisés durante ese año crítico en el desierto, justo después de que Dios estableció su residencia entre su pueblo mediante el tabernáculo. Imagina una carpa dorada y brillante en medio de millones de tiendas polvorientas. Dentro de esa estructura portátil vivía la presencia misma del Creador del universo. Pero había un problema gigantesco. Esa presencia era tan pura, tan intensa, que podía consumir a cualquiera que se acercara de manera incorrecta. ¿Recuerdas la historia de Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Un día decidieron ofrecer fuego extraño ante Dios, algo que no les había sido ordenado. En un instante fueron consumidos, murieron frente al altar. No fue crueldad divina, fue como tocar un cable de alta tensión sin protección. La santidad de Dios no es negociable, no se adapta a nosotros. Nosotros debemos adaptarnos a ella. Entonces, ¿cuál fue la solución? Levítico presenta un sistema complejo pero brillante de sacrificios, rituales de purificación y leyes de santidad. Y aquí viene algo fascinante que pocos entienden. Cada uno de esos sacrificios contaba una historia. No eran actos vacíos o supersticiosos. Eran lecciones visuales, tangibles, que enseñaban verdades espirituales profundas. Tomemos el sacrificio de expiación, por ejemplo. Un hombre que había pecado traía un animal sin defecto, ponía sus manos sobre la cabeza del animal transfiriendo simbólicamente su culpa, y luego ese animal inocente era sacrificado en su lugar. ¿Qué estaba aprendiendo? Que el pecado tiene un costo real, que la vida de otro puede pagar por tus errores, que la justicia exige un pago, pero la misericordia puede proveer un sustituto. Ahora bien, ¿por qué esto importa para ti hoy? Porque estás viviendo la realidad que Levítico anticipaba. Cada sacrificio de cordero, cada chorro de sangre en el altar, cada ceremonia de purificación estaba señalando hacia adelante, como flechas apuntando a un evento futuro. Y ese evento fue el sacrificio definitivo de Jesús, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero espera, hay más capas en esta historia. Levítico no solo trata sobre cómo manejar el pecado, trata sobre cómo vivir de manera diferente. Los capítulos centrales del libro contienen el famoso Código de Santidad, que incluye mandamientos que revolucionaron la ética humana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No oprimirás al extranjero, dejarás parte de tu cosecha para los pobres, tratarás con dignidad a las personas con discapacidad. Piensa en esto.
Estamos hablando de hace más de 3000 años, en una época donde la esclavitud era normal, donde los débiles eran descartables, donde la compasión era vista como debilidad. Y Dios le está diciendo a Israel: ustedes van a ser diferentes, van a reflejar mi carácter, van a mostrarle al mundo cómo se ve la verdadera justicia y el verdadero amor. Hay un versículo que resume todo Levítico: santos seréis porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un llamado, pero también es una promesa. Dios no nos pide que seamos santos por nuestras propias fuerzas. Él provee el camino. Él hace la transformación posible. Ahora llegamos a una pregunta que probablemente te has hecho. Si todo esto es tan importante, ¿por qué los cristianos ya no siguen estas leyes? ¿Por qué no sacrificamos animales ni evitamos ciertos alimentos? Aquí está la clave que muchos pierden. Levítico cumplió su propósito perfectamente. Esos rituales eran sombras, anticipos de algo mejor que vendría. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del resto del mundo. Su rasgadura simbolizó que el camino hacia Dios ahora estaba abierto para todos, no solo para el sumo sacerdote una vez al año. El sistema de sacrificios cumplió su función. Nos enseñó la gravedad del pecado y nos preparó para reconocer al Salvador cuando llegara. Pero las lecciones de Levítico siguen siendo vitales. La santidad sigue importando. La pureza de corazón sigue siendo necesaria. La justicia y la compasión siguen siendo el estándar de Dios. Lo que cambió no fue el carácter de Dios, sino el método de acceso. Déjame contarte algo personal que ilustra esto. Imagina que tienes una deuda enorme que nunca podrías pagar. Cada día la deuda crece y cada día te sientes más desesperado. Levítico te enseña a reconocer esa deuda, a entender su seriedad, pero luego llega alguien y paga todo por ti. ¿Significa eso que la deuda no existía? No. Significa que fue totalmente saldada. Esa es la relación entre Levítico y el Evangelio. Aquí viene algo sorprendente que quiero que captes. Levítico revela que Dios se preocupa por los detalles de tu vida. No solo las grandes cosas espirituales, sino cómo comes, cómo manejas tus relaciones, cómo tratas tu cuerpo, cómo haces negocios, cómo descansas. Todo importa, porque todo es parte de vivir en relación con lo sagrado. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está fragmentada? Que tienes tu lado espiritual los domingos, pero el resto de la semana es otra cosa completamente diferente. Levítico destruye esa división. Te enseña que cada acción, cada decisión, cada momento es una oportunidad para reflejar santidad o para alejarte de ella. Los rituales de purificación en Levítico también nos enseñan algo crucial sobre el perdón y los nuevos comienzos. Cuando alguien se volvía ceremonialmente impuro, no era el fin. Había un proceso de restauración. Había lavamientos, sacrificios, tiempo de espera, y luego la persona era declarada limpia nuevamente. ¿Qué nos dice esto? Que Dios siempre provee un camino de regreso. Que ninguna mancha es permanente si buscamos limpieza. Ahora, hablemos del día de expiación, probablemente el capítulo más poderoso de Levítico. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para expiar los pecados de toda la nación. Se utilizaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado, el otro era enviado al desierto, llevando simbólicamente los pecados del pueblo. Este ritual enseñaba 2 verdades. El pecado requiere muerte, pero también requiere separación completa. Cristo cumplió ambos roles, murió por nosotros y llevó nuestros pecados lejos, tan lejos como está el oriente del occidente. Pero aquí está el clímax de toda esta historia. Lo que Levítico realmente quiere que entiendas. Dios desea vivir entre su pueblo. Todo el libro gira alrededor de esta verdad central. Los sacrificios no eran para apaciguar a un Dios distante y enojado. Eran para hacer posible la convivencia entre un Dios santo y un pueblo imperfecto que Él amaba desesperadamente.
Piensa en la intensidad de ese deseo. El creador del universo, queriendo habitar en una carpa, en medio del desierto, solo para estar cerca de personas quebrantadas. Esa es la historia de amor, más grande jamás contada. Y Levítico es el manual de cómo hacer que esa relación funcione sin que nos destruyamos en el proceso. Y esa historia de amor no terminó en el desierto. Continuó a través de los siglos, se intensificó cuando Jesús vino y caminó entre nosotros literalmente, Dios con nosotros, y culminará cuando la nueva Jerusalén descienda y la voz desde el trono diga: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Levítico te está preparando para esa realidad final. Te está enseñando qué significa vivir en la presencia de Dios. Y la respuesta transformadora es esta. Vivir en su presencia significa ser transformado por ella. No puedes permanecer cerca de la santidad y seguir siendo el mismo. O te alejas o te transformas. No hay término medio. Entonces, ¿cuál es la recompensa de entender Levítico? Es descubrir que tu vida tiene un propósito sagrado, que no estás vagando sin dirección, que hay un camino hacia la plenitud, hacia la paz, hacia la conexión profunda con lo divino que tu alma anhela. Levítico te muestra que ese camino existe, aunque es costoso. Te muestra que Dios mismo pagó ese costo para que pudieras caminarlo. La próxima vez que escuches sobre Levítico, no pienses en reglas antiguas sin sentido. Piensa en un Dios que diseñó un sistema completo para cerrar la brecha entre Él y nosotros. Piensa en lecciones sobre justicia, compasión, pureza y santidad que siguen siendo radicalmente relevantes. Piensa en sacrificios que apuntaban al sacrificio supremo que te dio libertad. Y sobre todo, recuerda esto. Levítico no es el final de la historia, es el puente hacia ella. Es la preparación para entender por qué la cruz fue necesaria, por qué fue suficiente y por qué cambia absolutamente todo. Cada gota de sangre derramada en aquellos altares antiguos estaba susurrando sobre la sangre que lavaría todos los pecados de una vez por todas. Si este video te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete para más contenido sobre historias bíblicas. Porque estas historias no son solo relatos del pasado, son el mapa hacia tu futuro, hacia la vida abundante que fuiste creado para vivir. Levítico te invita a acercarte, a ser transformado, a vivir en la presencia de lo sagrado. Y esa invitación sigue abierta para ti hoy.